Buen día a todos, vamos a presentar en esta oportunidad el proyecto titulado Cambios en las conductas sexuales en mujeres entre las edades de 16 a los 52 años que han adquirido el virus de papiloma humano en la ciudad de Barranquilla Atlántico. Nuestro grupo de investigación está conformado por Charry Díaz Kevin, Enavanchis Paola, Payares Marín Cristina y mi persona Pacheco Aura Michelle, todos estudiantes de la Universidad Metropolitana, y en esta oportunidad presentamos el video Marlin Payares y mi persona Aura Pacheco. Este proyecto fue dirigido por el médico psiquiatra Alfredo Pugliese y la PhD en Ciencias Biomédicas Adriana Sierra, y hacemos parte del semillero de investigación de proteómica y de genómica. Justificación. Con la información recogida se busca conocer qué tipo de conducta sexual predispuso a las mujeres infectadas y si ellas la cambiaron luego de adquirir la infección y de esta forma contribuir a la concientización de ellas para en un futuro y el cuidado de su salud. Planteamiento de problema. El virus de papiloma humano se considera que es la infección de transmisión sexual más común entre hombres y mujeres y se contrae por lo general en un plazo de 2 a 5 años luego de que estas personas pues inicien su vida sexual. En la mayoría de los casos se resuelve de forma espontánea. Hay muchos los serotipos, sin en cambio hay algunos que pueden causar verrugas genitales y hay otros que pueden ser cancerígenos. Sin embargo, para que una persona adquiera el virus deben de haber ciertos factores de riesgo que aunque no lo son desencadenantes, también influyen como factores los culturales descentralizados en la sexualidad que contribuyen a la disminución del cuidado de la salud, sumando además el tabú que tienen las familias con respecto a hablar con sus hijos de las relaciones sexuales y pues instruirlos en ello. Están otros factores que predisponen a la infección, como lo son el inicio temprano en la vida sexual, el antecedente de haber tenido sexo con 2 o más parejas, sin protección, la edad temprana del primer embarazo, tener 3 o más partos, el uso de anticonceptivos, etcétera, entre otros que mencionaremos más adelante. Y también hay otros factores como lo son la drogadicción, el tabaquismo, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, en donde la población pues no va a contar tan siquiera con los servicios necesarios para tener una buena calidad de vida y por lo tanto pues no va a tener servicios como lo son la promoción y la prevención y pues centros de salud adecuados que le contribuyan pues a su cuidado como tal. Es por ello que surge el interrogante ¿cuáles son los cambios en el comportamiento sexual en mujeres mayores de 16 años con infección del virus de papiloma humano encuestadas en Barranquilla? Entonces tenemos como objetivo general determinar cuáles son los cambios en el comportamiento sexual de mujeres mayores de 16 años que han adquirido el virus de papiloma humano y como objetivos específicos primero identificar la población que ha padecido ETS y cuáles enfermedades son las más frecuentes. Segundo, identificar cuál es el conocimiento acerca del virus de papiloma humano y los factores de riesgo que predisponen a la enfermedad. Tercero, relacionar los factores de riesgo de tipo sexual y no sexual en mujeres con el virus de papiloma humano y o otras ETS. Y cuarto y por último, identificar si hay cambios en la conducta sexual de las mujeres antes y después de padecer el virus de papiloma humano u otra ETS. Bueno, ingresando un poco más en el tema, en el marco teórico, el virus de papiloma humano afecta a un alto porcentaje de mujeres jóvenes de todo el mundo, principalmente de países en desarrollo de las edades entre lo que son 20 y 25 años. Este va a ocasionar lo que es la infección de transmisión sexual más importante en el mundo y se le considera como el principal agente para lo que es el desarrollo del cáncer cervicouterino. Y se considera además de que todo individuo sexualmente activo estará expuesto en algún momento de su vida a este agente patógeno. Entonces la mayoría de las personas que tienen este virus no saben que lo tienen, por lo general no produce síntomas y desaparece por sí solo sin causar ningún problema serio de salud. Se transmite por el contacto genital, es decir, a través de relaciones sexuales vaginales y o anales, y se puede transmitir a otras personas sin siquiera quien la persona que lo padece pues lo sepa. No existe cura para el VPH, pero sí hay tratamientos para los problemas de salud que algunos de los tipos de este virus pueden causar, como lo son las verrugas y pues el propio cáncer de colon uterino. La infección ocurre pronto después del comienzo de la primera relación sexual y la más alta prevalencia se observa en mujeres de menos de 25 años de edad y luego esta va a decrecer de una forma muy rápida. Entonces, el virus se caracteriza por un tropismo cutáneo mucoso y esto va a infectar las células superficiales de la epidermis, el cual va a aprovechar un microtraumatismo por medio del cual va a penetrar a capas profundas, se va a multiplicar de una forma policlonalmente y pues algunas de las veces tiende a ocasionar lesiones verrugosas, ya sea benignas o malignas, aunque también puede encontrarse de una forma latente cuando el papilomavirus pues persiste en las células del huésped sin ninguna manifestación clínica aparente.
Cabe resaltar además de que el periodo de incubación es de 2 a 3 meses o puede ser también de varios años. Bueno, con respecto al diagnóstico del VPH, las pruebas como tal van a detectar si hay o no infección del virus de papiloma humano y si ésta se considera de alto riesgo. Entonces, en llegado caso de que el resultado llegue a dar que la mujer se encuentra en alto riesgo, pues esta va a tener una mayor posibilidad de presentar lesiones de cuello uterino y precáncer a futuro. Se debe hacer en mujeres que hayan iniciado una vida sexual activa y se debe hacer de una forma anual. Es muy importante que las mujeres con resultados positivos de VPH de alto riesgo reciban tratamiento u otros exámenes ginecológicos. Los exámenes para la detección temprana del cáncer cervicouterino como el PAP o la citología y una inspección visual con ácido acético van a detectar las posibles lesiones provocadas por el virus de papiloma humano. Bueno, podemos definir una conducta sexual como toda aquella situación que tiene el potencial de provocar daños en una persona y de que además tiene la capacidad de afectar el bienestar y la salud integral de este individuo. Entonces puede definirse sexualidad normal como una actividad física de carácter erótico entre organismos humanos que involucra el contacto genital dentro de un acto sexual y esta pues generalmente es aceptada entre ambas personas con el fin de obtener gratificación y un placer mutuo. Por otro lado, se considera normal pues todo lo opuesto a ello, todo el conjunto de expresiones que no son ajustadas a la norma o también puede ser a determinados criterios que pues se consideren anormales en un determinado grupo poblacional. Entonces es precisamente este concepto de anormalidad el que hace que las personas que presenten enfermedades de transmisión sexual sean juzgadas por el público. Y esto le impide a las personas que sospechen que quizá tienen una infección de transmisión sexual se diagnostiquen a tiempo y le comenten a sus familiares o a su cónyuge, pues con el fin de establecer un diagnóstico y un tratamiento temprano entre ambos. Entonces, estudios han reportado que las enfermedades de transmisión sexual siguen creando un estigma social debido a la gran desinformación que les rodea pues a este grupo de personas y que los efectos del virus de papiloma humano no es justamente la salud sexual, sino el mismo señalamiento del rechazo que presenta este grupo poblacional, este grupo infectado. Entonces este virus va a conllevar a muchos cambios en la vida social, en la vida personal, familiar de las mujeres que son afectadas. Y uno de los cambios que se da en ellas sería en la vida sexual de pareja, ya que van a surgir problemas por encontrar y pues por juzgar al culpable. De igual manera, la mujer se va a encontrar en un estado emocional deprimente, afectando así las relaciones con su entorno, con su familia, con sus amigos, con sus círculos sociales, pues va a sentir constantemente ese sentimiento de vergüenza. Generalmente va a sentir culpa, miedo, rechazo, va a tener trastornos del sueño y pesadillas y constantemente va a vivir en una autodiscriminación y una autocensura de ellas mismas como personas. Un poco acerca de la metodología, encontramos que el tipo de estudio mediante el cual realizamos esta investigación fue de tipo exploratorio longitudinal, donde pudimos identificar los cambios en las conductas, cuáles conductas cambiaron antes y después de padecer esta enfermedad de transmisión sexual o el virus de papiloma humano. Asimismo, encontramos los criterios de inclusión, donde básicamente tenemos la población femenina, una edad mayor o igual de 16 años y ser positivo para VPH o alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, encontramos los criterios de exclusión, donde básicamente tenemos no ser mujer, tener una edad menor de 16 años y no ser positivo para VPH ni otra enfermedad de transmisión sexual. Hablando un poco acerca de la población en la muestra, tenemos que básicamente nuestra población incluye a las mujeres que residen en Barranquilla en un rango de edad de 16 a 52 años y la muestra es 195 encuestados. Tenemos 12 mujeres que fueron positivas para VPH u otra enfermedad de transmisión sexual. Ahora, ¿de qué manera vamos a llegar a nuestra población? Básicamente teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos a través de las redes sociales, específicamente con nuestro instrumento que es una encuesta que se encuentra en proceso de validación, mediante el cual a través de nuestras preguntas vamos a identificar qué cambios y cuáles fueron los cambios en estas mujeres afectadas. Bueno, entonces estos serían los resultados y la discusión de los resultados, donde algunas de nuestras preguntas fueron sobre qué tipo de enfermedades de transmisión sexual padecían estas mujeres. Decidimos colocar las más frecuentes, incluyendo el virus de papiloma humano, donde podemos concluir pues que básicamente la candidiasis vaginal es la enfermedad más frecuente, es decir, 8 personas padecen de esta o padecieron en algún momento de su vida esta enfermedad y 4 personas padecieron virus de papiloma humano o lo padecen actualmente.
También realizamos como unas preguntas sobre el conocimiento que tienen estas personas acerca del virus, con preguntas muy básicas como eran el tipo de microorganismo, la transmisión, la población afectada, la importancia del preservativo, el diagnóstico médico y entre otros, donde básicamente se puede notar que gran parte de la población que fue encuestada estuvo bastante acertada con respecto a este tipo de información. Entonces, pues básicamente vamos a concluir que esta población que fue encuestada tenía un conocimiento relativamente bueno acerca del virus de papiloma humano. Ahora, dentro de los factores de riesgo sexuales encontramos los propios sexuales, como son el uso del preservativo, juguetes sexuales, sexo oral, vaginal, anal, una vida sexual activa, tener una relación estable, tener varias parejas sexuales, practicar la infidelidad o la fidelidad, donde vamos a concluir básicamente que las personas que padecieron esta enfermedad o que pueden verse predispuestas a padecer de esta, tienen mayor prevalencia la infidelidad, tener varias parejas sexuales, el sexo anal, no usar el preservativo y el uso de los juguetes sexuales. Ahora, hablando más que todo de las conductas no sexuales o factores de riesgo ajenas a estas, encontramos el consumo de alcohol, visitas frecuentes al médico, el consumo del tabaco y un control de citología adecuado, donde básicamente podemos concluir que el consumo de alcohol y el consumo del tabaco son los hábitos más frecuentes en estas pacientes que las van a predisponer o que las predispusieron en su momento a padecer de alguna enfermedad de transmisión sexual o el virus del papiloma humano. Bueno, aquí básicamente podemos evidenciar los cambios en las conductas propiamente sexuales, donde observamos algunas variables como son el uso del preservativo, el uso de juguetes sexuales, el sexo oral, vaginal, anal, una vida sexual activa, tener una relación estable, múltiples parejas sexuales, practicar infidelidad y la fidelidad. Donde, ¿qué podemos concluir? Bueno, que básicamente las variables que tuvieron mayor cambio, mayor impacto en estas mujeres afectadas fue la de vida sexual activa y tener una relación estable, donde podemos observar que luego de adquirir esta enfermedad de transmisión sexual o el virus de papiloma humano, hubo un cambio significativo en cuanto a esto. Por otro lado, tenemos los cambios en las conductas no sexuales propiamente hechos como factores de riesgo, donde encontramos el consumo de alcohol, las visitas al médico, el consumo del tabaco y el control de la citología, donde básicamente podemos observar primero que las visitas al médico y el control de la citología tuvieron un cambio bastante drástico, algo muy positivo en estas mujeres, y en general sus hábitos mejoraron en cuanto al consumo del alcohol y el consumo del tabaco. Ahora, en general, ¿qué podemos concluir? Bueno, que claramente la mayoría de esta población encuestada sí se vio afectada en cuanto a las conductas sexuales, teniendo en cuenta que el 58,3% de esta población sí tuvo algún cambio. Por último, como conclusiones generales, tenemos que el porcentaje de la población que se vio afectada con estas enfermedades fue de aproximadamente 6,15%, teniendo en cuenta que las enfermedades más frecuentes fueron candidiasis, VPH y herpes, de un total de 195 encuestadas, donde solamente 12 mujeres se vieron afectadas por esto. Por otro lado, tenemos que el conocimiento de estas enfermedades y los factores de riesgo que predisponían a sufrir de estas enfermedades eran no usar el preservativo, múltiples parejas sexuales, no realizarse un control de citología y consumir alcohol y tabaco. Asimismo, tenemos en cuenta los factores de riesgo tanto de carácter sexual como no sexual, donde encontramos de carácter sexual la infidelidad, varias parejas sexuales, sexo anal, uso de preservativo y uso de juguetes sexuales, y los de tipo no sexual, donde encontramos el consumo de tabaco y alcohol. Y por último, podemos evidenciar que el comportamiento que se vio afectado en estas mujeres que residían en Barranquilla, mayores de 16 años, fue aproximadamente un 58,3% de esta población afectada por virus de papiloma humano. Como sugerencia, recomendamos que se pueda validar la encuesta, asimismo como escoger una población mucho más amplia en un centro hospitalario donde haya mayor cantidad de mujeres infectadas con VPH o alguna otra enfermedad de transmisión sexual, con el fin de que los resultados de esta investigación sean mayor estadísticamente significativos. Esta es la bibliografía de la cual sacamos toda la información de nuestro proyecto de investigación. Gracias.